Gesù parecchie volte, soprattutto nel suo congedo, Jesús varias veces y sobre todo en la despedida de sus apóstoles habla del dice: mundo. se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Ahora les dice, si el mundo los odia es porque Parla antes dell'odio ha odiado a mí. che il mondo Habla ha avuto con claramente Gesù del e odio, avrà con noi. del mundo que tendrá odio hacia nosotros. E nella preghiera che fa a tavola con i discepoli nella cena, En la oración que chiede hace al con los Padre di discípulos non en la toglierli mesa dal durante la mondo, cena, les pide al Padre que no quite a sus discípulos del mundo, di difenderlo dello spirito del mondo. sino que los defienda del espíritu del mundo. Credo che noi possiamo domandarci qual è lo spirito del mondo. Creo que nosotros podemos Cos'è questa preguntarnos cuál es el mondanità espíritu del mundo, cuál es la di odiare, mundanidad di capaz distruggere de odiar, de destruir a i suoi Jesús y discepoli, a sus discípulos. anzi di corromperli, Es más, de di corromperlos, corrompere la Chiesa. de corrompir la iglesia. Com'è lo spirito del mondo? Cosa sia questo? ¿Cómo Mi es el farà espíritu bene del mundo? ¿Qué cosa pensare. es esto? Nos hará bien pensar en esto. È una proposta di vita. La mondanità. Es una propuesta de vida la Qualcuno mundanidad. pensa che mondanità Alguno è fare piensa que la feste, mundanidad es hacer fiesta, vivir en la mondanità, fiesta. ma No, può no es essere esto. questo, ma non è Puede questo. ser esto, pero fundamentalmente no es La esto. mondanità è La mundanidad es una cultura dell'effimero, es una cultura de lo efímero, una cultura dell'apparire, es la cultura del aparecer, maquillage, del maquillaje, una cultura del oggi sì, domani no, domani sì es una e cultura oggi del no. hoy sí, mañana no, después sí. Ha dei valori Tiene valores superficiali, superficiales, una cultura che non conosce fedeltà, una cultura que no perché conoce cambia fidelidad, secondo le porque circostanze, cambia según las negozia circunstancias, negocia todo. Questa è la cultura mondana, la cultura della mondanità. Esta es la cultura mundana, la cultura de la mundanidad. E Gesù insiste di difenderci con questo, e prega perché Y il Jesús Padre insiste que nos ci defendamos de difenda di esto. questa Ora cultura para que el della Padre nos mondanità. defienda de esta cultura de la mundanidad. È una cultura del usa e getta Es una cultura del secondo toma y conviene. tira, usa y tira según lo que convenga. È una cultura senza fedeltà, non ha delle radici. Es una cultura sin Ma è un modo fidelidad, di no vivere, tiene raíces. Es un modo de vivir. un modo di vivere anche un modo di vivere di tanti che si dicono cristiani. Es un modo de vivir, incluso es un modo de vivir de Mondani. muchos que se consideran cristianos y que son mundanos. Gesù nella parabola del seme che cade in terra dice che le preoccupazioni del Jesús en la parábola de la semilla que cae en la tierra dice que las preocupaciones del mundo ahogan la palabra del Señor y no la deja crecer. Ai Galati le dice: voi eravate schiavi. Pablo a los Gálatas les dice que ustedes eran esclavos del mundo, de la mundanidad. A me sempre colpisce quando leo A mí siempre me impresiona siempre cuando leo las últimas páginas del libro del padre de Lubac, sulla Chiesa, las meditaciones sobre la iglesia, dove parla proprio della mondanità spirituale. donde habla en las últimas páginas sobre la mundanidad espiritual y donde dice que el peor de los males que puede suceder a la iglesia es la mundanidad. Y no exagera. Dice qualche male. Y después dice algunos males. Questo è il Son peggio. terribles. La Pero este es el mondanità peor, spirituale, la perché è una mundanidad ermeneutica espiritual, di vita, porque es una modo di hermenéutica de vivere, vida, anche un porque es modo un di modo vivere de il vivir, cristianesimo. incluso es un modo de vivir el cristianismo. E per
sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo odia. Y para sobrevivir a la predicación del Evangelio, odia, asesina. Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, Cuando se habla de los mártires que han muerto por odio a la fe, se refiere a esto. teologico l'odio, ma Es un problema teológico el odio, la maggioranza, pero la mayor è parte la mondanità es porque la mundanidad que odia a la fe come ha fatto y con mata, Gesù. como han hecho con Jesús. È curioso, la mondanità, qualcuno può dirmi, ma padre, questa è una superficialità di vita. Alguien me puede decir que, Padre, la mundanidad es una superficialidad de vida. No nos Non è engañemos. niente di La superficiale, mundanidad no es nada de delle radici superficial. profonde, Tiene sus raíces profundas. radici profonde. Tiene raíces È profundas. camaleonica, che si cambia, Es como un va camaleón que cambia, va por aquí, por allá, de acuerdo a las circunstancias, pero la sustancia es la misma. Es una propuesta de vida que ha entrado por todas partes, incluso en la iglesia. La mundanidad, esta hermenéutica mundana, este maquillaje, que todo se puede aparecer para ser así. El apóstol Paolo venne ad Atene e lui è rimasto colpito El apóstol Pablo fue a Atenas y se quedó impresionado cuando vio en el Areópago monumenti ai dei. todos los monumentos de los dioses. Ha pensato di parlargli di questo, ma voi siete Y un él, popolo y él religioso, pensó de io- hablarles de esto. Ma Dijo, ustedes son un pueblo religioso, mi attira tienen este l'attenzione Dios. quell'altare, Y dijo, me llama la al Dio atención ignoto. ese altar, Questo al che Dios lo conosco, vengo a desconocido. dirvi chi è. Incominciò Yo lo a conozco a predicare este il y vengo a anunciarles. Y así comenzó a anunciar el Evangelio. alla croce e la resurrezione, Y cuando llegó a la cruz y a la resurrección, scandalizzarono e se ne se escandalizaron y se fueron. La mondanità, c'è una cosa che non tollera, lo scandalo della croce. La mundanidad no tolera una cosa y es el escándalo de la cruz. No la tolera. È l'unica medicina contro lo spirito di mondanità. La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros. Escándalo y locura. E per questo, quando l'Apostolo Giovanni nella prima lettura Es por esto que el apóstol Juan en la primera lectura, cuando toca el tema del mundo, dice, la victoria contra el mundo es nuestra fe, la única, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Questo non significa essere fanatici. Y esto no significa ser fanático. Esto no significa dejar de tener diálogo con todas las personas, sino lo tenemos que hacer desde la convicción de la fe, desde el escándalo de la cruz, desde la locura de Cristo y también desde la victoria de Cristo. Esta es nuestra victoria, dice Juan, vuestra fe. Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, Pidamos al Espíritu Santo que en estos últimos días, incluso en la novena, lo Spirito Santo, ultimi giorni del tempo pasquale, pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días del tiempo pascual cosa è que nos ayude a discernir qué cosa es la mundanidad y qué cosa es el Evangelio. Y no nos dejemos engañar, perché il mondo ci odia. porque el mundo nos odia. Ha odiato Gesù. El mundo ha odiado a Gesù Jesús ha pregato y Jesús che il Padre ha orado para que ci el Padre difendesse a noi nos dallo defienda spirito del mondo. del mundo, del espíritu del mundo.